Buen día, Ramiro. Aguardamos unos minutitos y ya comenzamos. Sí, decime, Manuel. Está bien. Bueno, creo que ya podemos arrancar. Buen día para los que se sumaron recién. La clase la vamos a grabar para mañana después. No sé si les llega también a ustedes el aviso. A la noche no va a haber clase. Y bueno, vamos a grabar esta clase para los alumnos del turno noche. Así que bueno, bueno, ya nos conocen a nosotros, ya nos presentamos en la primera clase. Yo, Marcos Amaro, soy recibido de acá, de la UNLA también. Me recibí en 2019 y Julián, que se recibió el año pasado, ¿no? Sí, me recibí el año pasado. Él ya la cursó recientemente. ¿Cuándo la cursaste? ¿2023 vos? Sí, Sí. 2023. Así que él ya tiene experiencia reciente en lo que es esta materia. Bueno, ahí no sé si... les comparto pantalla. Nosotros dos vamos a estar en la parte práctica, como les habíamos comentado. Y bueno, vamos a ver cómo va a ser... cómo vamos a evaluar y cómo van a ser los TP. El tema de hoy, bueno, va a ser llamadas a procedimientos remotos, Remote Procedure Call, RPC, para abreviarlo. Y primero vamos a ver algunos temas de organización de la parte práctica, después vamos a ir directamente al tema que nos compete hoy.
Avísenme si ya ven la pantalla. Sí, se ve Sí, se bien. ve, se ve. Genial. Bueno, de las prácticas, les habíamos avisado grupos de 4 personas. Justo en el turno de mañana son 24 alumnos. Ahí vi que ya formaron grupo la mayoría. Hay un grupo de 3, pero bueno, no sé si el que falta eh, abandonó o se olvidó de agregar al grupo, pero bueno, de última quedarán 3 y después veremos si nos llegan con alguna cosa. Bien. Les vamos a pedir que organicen las tareas con Trello o alguna aplicación similar. Esto debido a que viendo cursadas anteriores, analizándolas, llegué a la conclusión de que los que están organizados bien, sus grupos, con todas las tareas bien definidas y repartidas, fueron los mejores trabajos que se presentaron. Así que yo les sugiero que, que usen alguna aplicación o un Excel o lo que sea, donde ustedes se organizan bien y se dividan las tareas y tengan una trazabilidad de quién está haciendo cada cosa, si tienen bloqueos y demás. También, bueno, les sugiero que por lo menos una vez por semana se reúnan. Ahora es más fácil, no hay que estar físicamente juntos, sino que pueden organizar un Meet eh, por lo menos una vez por semana y ahí ir viendo avances, bloqueos y demás. Bien. En esta materia, como es grupal y todos van a tener que participar, la organización que tengan en el grupo es muy importante. Ahí no sé si querés agregar algo, Julián. Sí, aparte, por ahí si Trello no les deja por alguna cosa que les pide pagar o algo, también pueden usar Jira, que ese sí no te pide nada. Pero sí, o sea, es importante el tema de comunicarse. Más, más que por WhatsApp, tener una pequeña reunión de 1 hora, 40 minutos o media hora para ir viendo cómo estuvieron en la semana, qué temas pudieron hacer y cuáles no, si necesitan ayuda con algo. Entonces, es como lo más cómodo. Estar comunicados todo el tiempo va a ser lo mejor para que el TP salga bien. Sí, ahí mencionó Julián Gira. Gira es digamos, como el más usado a nivel profesional. Si tienen la posibilidad de hacerse el Gira, mucho mejor porque les va a servir después cuando se integren en una empresa, seguramente usen Gira. O si no, Trello. Trello es gratuita, tiene sus limitaciones, pero para grupos chicos va bien. Ahí, bueno, pueden ustedes organizar diferentes, digamos, columnas con tarjetas, ir agregando esas tarjetas, descripciones, quienes están encargados de cada tarea, de cada tarjeta y irlas pasando de estado. Yo sugiero, bueno, tener como una división básica, bueno, de tareas por hacer, las que están haciendo, las que ya terminaron, ir pasándolas en esos estados. Pero bueno, eso después ustedes lo verán. Hubo también grupos en cursadas anteriores que simplemente usaron un Excel y se organizaron con un Excel. Y el trabajo les había salido bastante bien. Pues bueno, aprovechen las herramientas que hay, que para eso están. Bien, el proyecto va a ser un proyecto integral, dividido en 3 etapas y 3 entregas serían. Y en la primera etapa, lo que vamos a hacer es ir trabajando con gRPC, que es una tecnología es un framework para trabajar con RPC. La segunda, vamos a integrar colas de mensajes con Kafka, y acá yo le puse el mojito o RabbitMQ, porque también es una alternativa muy usada para colas de mensajes. Bien. Tienen sus diferencias en lo que es cómo configurarlo, pero para el fin que vamos a usar nosotros, cualquiera de las dos es válida.
que es para utilizar colas de mensajes. Rabbit yo la usé a nivel laboral, es bastante buena. Y ahora con Docker, también Kafka, ustedes se bajan la imagen, se levanta un contenedor a partir de esa imagen de Docker y ya lo tienen levantado y lo pueden usar. Bastante fácil de configurar actualmente. Pero bueno, después igual les voy a mostrar cuando llegue su momento cómo configurarlo y usarlo. Y por último, vamos a hacer web service. Se va a integrar algunos web service con REST, GraphQL y bueno, SOAP, acá también se lo puse en rojo. Probablemente solo se les pida implementar un cliente SOAP, no el servidor, porque esto también, SOAP ya es como una tecnología bastante vieja. Si bien se pueden encontrar a nivel laboral, ¿no? Se pueden encontrar con alguna aplicación, por ejemplo, si tienen que consultar contra FIP, probablemente los servicios que tengan que consumir estén en SOAP, pero ustedes no van a tener que hacer un servidor SOAP. Creo que ya actualmente a nadie se le va a ocurrir que implementen una funcionalidad nueva con SOAP, digamos, levantando un servidor SOAP y que eso lo consuman otros clientes. Lo que sí se pueden topar es que tengan que ustedes levantar un cliente, crearlo. Pero eso ya es bastante más sencillo actualmente. Así que esto, bueno, está en rojo ahí. Capaz que se incluye o capaz que no. Veremos durante la cursada. Probablemente sí, la parte teórica sí se las voy a mostrar, pero después de implementación veremos. Sí me interesa REST y GraphQL, que este año lo agregamos, porque, bueno, REST ampliamente utilizado y GraphQL está bastante bueno para algunas cosas. Y ya es algo más actual. Sí, Carlos. Buen día, Marcos. Disculpame la pregunta con respecto al punto 3. ¿Es usar uno o implementar ambos? Le vamos a pedir ambos. Ok. Van a ver que a medida de que vayamos viendo las diferentes etapas, les vamos a ir pidiendo módulos en cada una, que vayan desarrollando módulos. De ese modo, bueno, vamos a poder ir escalando nuestro sistema como de forma independiente. Bien. Por ahí unos módulos van a estar con gRPC, otros van a usar cola de mensajes y otros REST y GraphQL. Después otra cosa importante para que no se estresen tanto es que lo pendiente que quede en una entrega, por ahí le faltó algunas cosas de la primera, de gRPC, bueno, se completa en la próxima. En la próxima entrega completan eso que les falta y si por alguna razón tampoco llegaron, se completa en la próxima, en la última. Pero en la última sí debería estar completo el TP, por lo menos la mayoría de las cosas hechas. Y bueno, después veremos si faltó algo, lo veremos ahí, pero que falte algo no va a significar que desaprueben la parte práctica. Sobre todo porque después, ya llegando al final, seguramente algunos grupos van a quedar más chicos y por ahí no llegan con todo. O se encontraron con alguna dificultad que no pudieron resolver y bueno, capaz que alguna cosita no la pudieron implementar, bueno, ahí vemos. Pero sí traten de hacer todo o hacer la mayoría de las cosas en cada etapa, si no se van atrasando. Pues después se pueden encontrar que al final tienen todo junto para hacer y no les va a dar el tiempo. Otra cosa más que lo habíamos mencionado en la primera clase sobre los grupos es el tema de avisar si van a seguir la materia, si la van a dejar. Más que nada para no dejar colgados a sus compañeros con cosas que
por ahí ya acordaron de antemano que, bueno, uno iba a desarrollar tal tarea, se dividieron las tareas y, por ejemplo, el que tenía encargado de hacer algunas pantallas desaparece, no dice más nada, y después se encuentran en el día de las entregas que les falta integrar eso y que sin eso no pueden, digamos, hacer ni una demo. Eso avísenlo con tiempo a sus compañeros o a nosotros para que podamos o armar dos grupos o nada, o quitar algunas funcionalidades al grupo si queda muy chico. Bien. Ahí Julián creo que sufrió ese percance de que se Sí. quedó sin grupo. Sí, ¿Les querés contar? lo que hicimos fue juntar dos grupos que habían quedado chiquititos y lo solucionamos así. Sí, puede darse que capaz que en la primera entrega están todos, después se va alguno en la segunda y en la tercera quedó uno solo. Bueno, ahí si estamos a tiempo en la tercera entrega que recién empieza y queda uno solo, lo agregamos a otro grupo y que se integre a lo que ya hicieron ese grupo. Bien. Pero siempre con tiempo avisen, porque si bien en la última clase quedaron solos, ya como un poco tarde. Bien, hasta acá alguna duda, consulta de cómo va a ser la práctica. Las dos primeras entregas es solamente entregarlo en el campus. Nosotros revisamos el código, todo, les sugerimos mejoras o les hacemos observaciones. Esa parte es solo entregarlo, no va a haber mucho más. Después en la tercera sí. Va a haber una instancia de evaluación donde cada integrante va a tener que, digamos, defender oralmente lo que hizo durante todo el DP. Bien, de las tres partes que hicieron, le vamos a hacer preguntas. Y bueno, de esa evaluación va a salir la nota, además de cómo esté hecho el proyecto. No es, digamos, no es una nota grupal que todos, no sé, todos 8, todos 9, todos 6, no. Se va a asignar una nota individualmente según la defensa que hagan y lo que hayan demostrado que participaron en el trabajo práctico. ¿Dudas, consultas? Bien. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos con el tema que nos reúne hoy, que es RPC. Bueno, como características de RPC, vamos a ver que es un mecanismo de comunicación en sistemas distribuidos. No sé si cursaron la anterior, en el anterior cuatrimestre, que es la materia de sistemas operativos. Ahí se menciona cuáles mecanismos tenemos para comunicarnos en sistemas distribuidos. Bueno, y uno de los que se menciona es RPC, que son las llamadas a procedimientos remotos. Otra de las que se menciona, bueno, son los mensajes y hay otra más que son los pipes, que bueno, eso no lo vamos a tocar en este curso, pero sí RPC, y es el primer tema que vamos a ver. Bien, otra característica de RPC es que los programas realizan la llamada de igual forma que un programa local. Bien, vamos a tener dividido lo que es nuestro sistema, digamos, como un modelo cliente-servidor, donde vamos a tener una parte cliente que va a hacer llamadas a métodos definidos, pero los va a hacer como si realmente se ejecutaran de forma local, pero en realidad lo que va a hacer es un llamado al servidor, donde ahí sí en el servidor está la implementación de los métodos que el cliente llamó, digamos, entre comillas, de forma local.
Bueno, como les mencioné, trabaja con el paradigma cliente-servidor, donde tenemos un cliente y un servidor. El cliente que hace las llamadas y el servidor que resuelve esas llamadas. Una cosa importante es que si bien podemos llamar, digamos, o simular de que llamamos localmente los métodos por parte del cliente, no existe memoria compartida entre cliente y servidor. Bien. Por lo que, si queremos hacer pasajes de parámetros por referencia, no es posible. No es posible porque no comparte memoria. Así que todo lo que nosotros pasemos, los parámetros de los métodos que invoquemos desde el cliente, se pasa todo por valor. Bien, dentro de lo que es RPC, hay dos formas de trabajarlo. La primera es de tipo texto, implementarlo como tipo texto. Y bueno, ¿qué características tiene esto? Que tiene heterogeneidad. Texto, por ahí le suena JSON, XML. Esos son, digamos, mandamos en formato texto legible para un humano. En RPC también se puede hacer. En SOAP, cuando lo veamos más adelante, vamos a ver que se puede utilizar como tipo RPC. Y bueno, se manda en forma de texto los mensajes. Esto, bueno, que permite que tener independencia entre los elementos de comunicación. Por ejemplo, podríamos invocarlo con un CURL que le mandamos el texto y nada más. Y tener, bueno, diferentes servidores que van a entender los llamados que les hagamos. Bien. No requiere un protocolo especial al ser de texto. Eso es una de las ventajas que tiene. Y el otro tipo que tenemos, el de tipo binario, que como vamos a ver en gRPC, el que utiliza es este tipo, el tipo binario. Al contrario del tipo texto, va a ser homogéneo. Eso quiere decir que tanto cliente y servidor van a tener que comunicarse o saber comunicarse de la misma forma. Van a hacerlo mediante un contrato, que después vamos a ver. Bueno, deben hablar el mismo idioma. Acá nos sirve, como lo que dijimos de texto, vamos a tener que tener una implementación especial para que ambos se puedan entender, tanto cliente como servidor. Tanto lo que el cliente le manda al servidor, como lo que el servidor le va a responder al cliente. Acá sí no va a haber tanta independencia, vamos a estar un poco limitados a que ambos puedan interpretar los mensajes. Pero al ser de tipo que hablan del mismo idioma, no va a requerir traducciones en los mensajes que le mandemos. Bien, en lo que es texto, requiere empaquetar el mensaje, después desempaquetarlo para traducirlo y que lo podamos ver legiblemente como un texto, digamos, un humano lo puede leer, pero en tipo binario no hace falta todo ese mecanismo y ese directo, digamos. No requiere esas traducciones intermedias. Y al sacar digamos, esta fase de traducción, una de las ventajas que tiene el método binario es que el transporte de los datos va a ser más veloz. Bien. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Buenísimo.
Bueno, acá yo les puse un esquema, el esquema clásico del modelo RPC, y es todo el flujo que hace cuando nosotros lo implementamos, digamos. Acá tienen el orden de cada fase y acá que representa cada uno. Bien, tenemos las partes de cliente y la parte de servidor. En tu parte de cliente, bueno, tenés rutinas del cliente. Vamos a tener un stub, que después vamos a ver bien la definición de estos stub. Y bueno, la parte de red de cada uno, de cliente y servidor. En principio, y así en modo general, lo primero que hacemos en este flujo de RPC es desde el cliente invocar a un procedimiento local, entre comillas. Este procedimiento va a lo que es la parte segunda de este flujo y es donde el stub empaqueta los datos necesarios para que después se envíen por la red. Bien. Como tercer paso, se comunica con el servidor mediante la red y se transporta el paquete. Después de la parte del servidor, como cuarto paso, el stub del servidor, que también se le llama skeleton, recibe esos datos que le envió el cliente. Como quinto paso, se ejecuta el procedimiento ya en el servidor. Como sexto paso, el skeleton recibe el resultado de la ejecución. Acá en el servidor ya tenemos implementado el método que nos invocó el cliente. Una vez que se procesa eso, bueno, se envía el resultado al stub del servidor. El stub, empaqueta los datos y los envía por la red de nuevo. Acá ya sería la respuesta. En el paso número 8, estos datos se transportan hacia el cliente. Después, en el paso número 9, el stub del cliente recibe esos datos y, por último, la rutina, digamos, que ejecutamos de forma local, obtiene ese resultado desempaquetado. Bien, y ya con esos resultados, el cliente hará lo que sea necesario, por ejemplo, mostrar un mensaje en pantalla o lo que sea. Bien, el flujo básico de RPC es este. Bien, empieza por una llamada del cliente, se hace todo esto por detrás, de empaquetar, enviar por la red, demás. Después en el servidor también, y en el servidor está la implementación del método, hace lo que tenga que hacer, devuelve los resultados y al final el cliente recibe esos resultados. Esquema clásico de cliente-servidor, pero con estas particularidades por detrás. Bien, vamos a ver qué es un stub de cliente. Y acá les puse una pequeña definición que es la base del mecanismo RPC. Y consiste en la traducción de representantes, entre comillas, el cliente y el servidor. En el lado del cliente, el representante del servidor se denomina stub. Como características que tiene, proporciona transparencia en la invocación del cliente. Nosotros invocamos el método y no tenemos que hacer nada más. Por atrás, como vimos, el stub se encargará de empaquetar los datos, enviarlos por la red y toda esa cuestión. Debe poseer llamadas con la misma declaración, forma que el servidor. Los métodos tienen que estar declarados y con los mismos parámetros y en el mismo orden como están o como los espera el servidor. Bien, no podemos mezclar tipos de datos o cambiar el orden de los parámetros. Tiene que ser todo igual, una réplica de lo que espera el servidor. Invoca las llamadas mediante el stub como si fuese el servidor.
Y bueno, cada procedimiento que el cliente quiera invocar a través de RPCs necesita su propio stack. Del lado del servidor, también lo podemos llamar stack o, como habíamos visto, suele llamarse skeleton también en algunos papers o bibliografía. También lo pueden encontrar como skeleton. Y bueno, básicamente es parecido a lo del cliente. Te proporciona transparencia en el lado del servidor. Acá, bueno, te resuelve las llamadas invocadas del cliente. Bien, acá en el servidor vamos a tener la implementación de ese método. Se encarga de devolver al cliente el resultado del procedimiento y también cada procedimiento que el servidor expone a través de RPC requiere su propio stack. Bien, ambos dos, digamos, deberían tener los mismos métodos y saber cómo invocarlo, qué parámetros recibe y demás. Todo igual. Bien, para, bueno, lograr esta transparencia de que el cliente puede invocar como de forma local o como si fuese el servidor. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien. Bueno, el framework que vamos a usar nosotros para trabajar con RPC es gRPC. La G, algunos dicen que es porque lo creó Google, pero en realidad la G representa la versión que estemos utilizando. Como ven acá, acá en el GitHub de gRPC te dice de qué es la G. Y acá tenemos las diferentes versiones. Bueno, la 1.0, la G quiere decir gRPC, después la 1.1 es good, green, etc. ¿Ven? Representa como la versión de forma, digamos, entre comillas, única, pero en cada versión tiene su significado diferente. Bien, gRPC soporta diversos lenguajes. Estos son todos los lenguajes que soporta. Los comunes que podríamos llegar a usar o que ustedes conozcan. Desde C# a C++, Go, Java, Kotlin, Node, PHP, Python. Bueno, los que vemos o los que ven durante la carrera seguramente están cubiertos por gRPC. Y bueno, esta es un poco, digamos, la arquitectura que maneja gRPC. Tenemos un servidor gRPC, por ejemplo, implementado en Java. Y podemos tener un cliente Android, un cliente Net, otro servicio también, pero en JavaScript, que sería como el Node. Y bueno, se comunican a través de request proto, que ahora vamos a ver qué es esto de proto. Y bueno, como ven, podemos tener todo separadito con gRPC. De un lado el servidor, en algún lenguaje, no necesariamente tiene que ser el mismo, como ven. Clientes también en diferentes lenguajes, cada uno con su stack, y se pueden comunicar entre sí, bien, con el servidor. Básicamente la arquitectura es esta de gRPC y lo que nos va a permitir hacer. Bien, esto de proto viene de protobuf,
que es lo que vamos a ver ahora, que es protobuf. Es una abreviación de Protocol Buffers. Es un formato de serialización de datos en forma binaria. Lo que vamos a ver, después les voy a mostrar que nosotros vamos a definir todos los servicios que tengamos y stubs mediante un archivo .proto, que es parecido, digamos, podemos hacer un paralelismo con structs de C. Es algo parecido, digamos, como vamos a definir las estructuras. Eso es en todo un texto. Bien. Después, por atrás, el gRPC va a crear todos los stubs y demás para que todo eso que nosotros escribimos se pueda serializar de forma binaria. Bien, como habíamos mencionado, al ser binario se reduce el tamaño con respecto a otros formatos, por ejemplo, JSON y XML. Bueno, los servicios los vamos a definir en el archivo proto y es mediante un lenguaje de descripción de interfaz que se denomina IDL por sus siglas. Y bueno, acá tenemos un pequeño esquema de cómo vendría a ser la implementación. Bien, tenemos por ejemplo, un productinfo.proto que define un servicio de product info. A partir de este proto podemos generar un cliente en Java. Esto va a generar el stub para Java de gRPC. Y podemos generar el skeleton, el stub del servidor también, a partir del mismo archivo. Que en este caso se genera, por ejemplo, en Go, el lenguaje Go. Bien. Entonces, a partir de este archivito, generamos tanto cliente como servidor. Y después, por atrás, lo que va a hacer el framework es crear, vamos a ver que todos estos stubs son como código, digamos, inentendible, pero va a ser nuestros elementos necesarios para que se puedan comunicar por el protocol buffer. Bien. Y lo que tiene como particularidad gRPC es que trabaja sobre HTTP 2. Bien, y esto mejora bastante la velocidad de transmisión. En HTTP, en un navegador, actualmente se está usando la versión 1, que es un poco más lenta y, bueno, una de las ventajas de gRPC es esa, de trabajar sobre este protocolo que es más rápido. Bueno, ventajas y desventajas que vamos a encontrar con esto, que ustedes seguramente cuando lo empiecen a tocar van digamos, a enojarse un poco, quizás más que nada por esto, la curva de aprendizaje, es una de las desventajas. Bueno, ventajas, lo que mencioné recién, el rendimiento y la eficiencia al trabajar sobre el protocolo HTTP 2. Desventajas, la compatibilidad con navegadores. Si bien hay una implementación de gRPC web, creo que no es oficial de gRPC, pero existe, donde ustedes pueden, digamos, integrarlo directamente en la parte front y desde ahí hacer llamadas directas. No es, digamos, algo fácil de aprender ni de implementar. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizarlo gRPC, pero de la parte back, para comunicar back a back. Bien. Del cliente, desde el navegador, utilizaremos llamadas HTTP comunes y corrientes. Bueno, ventajas, es bidireccional mediante streams. Como habíamos visto acá, bien, va de una dirección a otra, bidireccional. Bueno, desventajas, la curva de aprendizaje es un poco más difícil de aprender e implementar que otras formas de comunicación. Por ejemplo, REST, que es bastante más fácil. Bueno,
gRPC es un poco más complicado. Tiene seguridad integrada, tiene soporte nativo de balanceo de carga. Y bueno, como desventajas, puede implicar un mayor consumo de recursos con respecto a otras alternativas si las operaciones que vamos a hacer son simples. El uso que le vamos a dar nosotros es simple porque no nos vamos a complicar tanto en implementar cosas complejas. Esto es más que nada para que sepan que existe gRPC, qué usos se le pueden dar y no mucho más. Bien. Bueno, acá yo les dejé un par de links. Después de esta presentación la voy a subir ahí en el campus. Pero para empezar, ustedes tienen la documentación de Proto, la versión 3. Bueno, lenguajes soportados y documentación de uso. La documentación está bastante completa. Por cada lenguaje ustedes tienen ejemplos de cómo implementar gRPC en este link. Bueno, después un ejemplo completo de, digamos, algo básico, un Hola Mundo gRPC con cliente y servidor en diferentes lenguajes. Y acá yo les agregué empresas que usan gRPC y les puse un par de links de los casos de uso que estas empresas resolvieron con gRPC. Bien, esto si lo quieren leer. Este es un video de un trabajador de Netflix que, bueno, te explica para qué usaron gRPC. Después, bueno, en Uber tienen ahí para leer cómo lo implementó Dropbox, Red Hat, LinkedIn. Y acá en Stackshare pueden ver algunas empresas que usan gRPC. Bien. Uno de los links que pasé es, bueno, qué lenguaje soporta. Acá, bueno, te dice con qué lenguaje querés empezar. Tenés acá la lista. Y, por ejemplo, si te vas al de Python, te explica, tiene un tutorial de inicio rápido, qué es lo que tenés que instalar en Python, para qué versiones es este tutorial. Bueno, cómo instalar gRPC para usarlo con Python. Las herramientas de gRPC y después te dice más abajo cómo usarlas. Un ejemplo para que te puedas bajar y probarlo así rápido. Cómo corres la aplicación que te bajaste del Hola Mundo. Después, si quieres hacer modificaciones, te da un ejemplo de qué podrías modificar en el punto proto. Y bueno, si hiciste modificaciones, cómo generas los stubs, ¿no? El código gRPC a partir de las modificaciones que hiciste. Dependiendo del lenguaje, puede variar de cómo lo tengas que hacer. En Python, si te bajas las gRPC Tools, que ahí más arriba te dice cómo hacerlo. Después tenés que tirar un comando para que te genere los stubs. Bien, a partir de tu punto proto. En Java, con Maven, tenés un plugin que vos lo puedes configurar ahí, ya te lo hace automáticamente, pero bueno. Node también puedes utilizarlo de dos formas, haciendo este procedimiento desde línea de comandos para generar los stubs, o Node también tiene la posibilidad que vos le decís cuando levanta la aplicación dónde están los puntos protos y te lo genera, digamos, en tiempo de ejecución. Bien, te lo levanta solo y no tenés que tirar ningún comando. Eso es Node. Después en otros lenguajes no sé bien cómo lo implementa, pero creo que en todos tenés la opción de compilarlo, digamos, entre comillas, con las herramientas de gRPC para el lenguaje que elijas.
En Node sé que tiene esa ventaja que vos le cargas el proto y puede ser de forma, digamos, en tiempo de ejecución sin hacer más nada. Bueno, después te dice cómo configurar el cliente, y cómo implementar el servidor y bueno, cómo correrlo y demás. Bien, esto para todos los lenguajes que tiene ahí. Ustedes tienen un tutorial básico para que empiecen a usarlo. Después, otra cosa que deberían ver de la documentación es la documentación del protocol buffer. Bien. Acá, bueno, les va a decir cómo definir los mensajes, todos los mensajes que soporta este protocolo, la forma en la que tiene que hacer, qué tipos de datos aceptan, cómo pueden asignar valores, bien, cómo definen los servicios y demás. Después tienen, bueno, acá los tipos que acepta el protocolo buffer y está este cuadro, esta tabla, donde, bueno, te dice de proto qué tipo es y a cuál equivalen los diferentes lenguajes que soporta, bien. Bueno, por ejemplo, en Proto, si haces un int32, en C++ es un int32-bajo, en Java es un int, en Ruby es un fixed num o big num, PHP un integer, en Rust un int32. Ahí, bueno, tienen las equivalencias para ver, cuando ustedes empiecen a definir los mensajes y los tipos de datos, sepan a qué equivalen el lenguaje que vayan a implementar. Bueno, después tenés enumeraciones, también puedes implementar. Alias, las enumeraciones, valores reservados, todo lo que deban saber para implementar o escribir sus puntos proto. Bien. Eso con respecto a la documentación que deberían consultar o ver, o bueno, o buscar. Después en el ejemplo que les pasé ya está un poco viejo. Yo lo levanté acá en la computadora que es del trabajo y tuve que modificarle un par de cosas porque, por ejemplo, la vista está en React, pero ya un poco más antiguo y tuve que agregarle un par de opciones, pero bueno, acá les voy a mostrar más o menos y después vamos a ver el TP cómo ustedes deberían implementarlo. Bien, el ejemplo este de Hola Mundo que tienen ahí para revisar, tengo separada mi ejemplo en 3 partes, en la vista, que está hecha con React. Es solo un index para mostrar esta tablita. Acá esto viene de una base de datos de María con una base de datos de ejemplo que tiene María para bajar que se llama Nations, de naciones, que tiene, bueno, un listado de países, ciudades y demás. Yo en esta lista, bueno, solo consulto la parte de países y tengo una acción que es de update para modificar algunos de estos datos. Como ven acá, lo tengo levantado en el puerto 3308 y esta es la base de datos que te puedes bajar de la página de María. Y en especial, bueno, en este ejemplo solo trabajo con esta tabla, pero es para mostrarles una implementación posible. Bien, tengo la vista corriendo en el puerto 3000. Un cliente hecho en Python de gRPC. Acá tengo la definición del servicio.
Acá, bueno, le indico que voy a usar el Proto 3, la versión Proto 3 del protocolo Buffer. Un mensaje vacío, que esto para que no van a devolver nada, los métodos que no devuelven nada. Por ejemplo, en mi servicio de Country Service, tengo un método que es de Update Country, que va a recibir un country DTO, que va a estar definido por estos campos. Y el update no devuelve nada. Bien. Y después tengo el getList, que retorna una lista de country. Bueno, como ven, las estructuras se declaran con la palabra message. Tenemos, bueno, diferentes tipos de datos que vimos ahí recién para definir nuestra estructura. En este caso es un DTO de país. Y el orden en que van a estar estos atributos. Bien. Después, si queremos hacer una lista, tenemos que crear otro message, otra estructura, que represente esa lista. Y esta lista va a ser, se va a representar con esta palabra, repeat. Bien. En este caso, bueno, una lista de países y va a tener repetidas n veces nuestros objetos o estructuras country DTO. Y después, bueno, definimos los servicios de esta forma con la palabra service, le damos un nombre, abrimos llaves y los métodos los empezamos con RPC, la palabra RPC, el nombre del método que va a recibir por parámetros y que va a devolver. Bien, qué tipo devuelve. Bien, en este caso el getList no recibe nada por parámetro, vamos a traernos todo. Y el que es del update country va a recibir un country DTO y no devuelve nada. Bien, a partir de esto, según el lenguaje que ustedes estén manejando, van a tener que buscar la forma de cómo se hace para ese lenguaje que te genere los stubs. Bien. Los stubs vendrían a hacer esto que te genera gRPC. Como ven, te genera todo este choclo de código. Bien, con los servicios, el nombre y todo lo más que definimos bien en el proto. Te genera el stub del servicio. Bueno, tiene todo lo necesario que necesita el framework por detrás para funcionar. De esto no deberían tocar nada. Quizás puede ser que, creo que en Python sí, había tocado yo desde donde lo sacaba después en el cliente porque no funcionaba. Pero mínimo lo que te deberían tocar, capaz alguna ruta o nada más. Por lo general lo van a dejar así como está y nada más. A partir de esto ustedes, bueno, pueden crear un cliente o levantar un servidor con esto que le creo. Sirve para las dos cosas. Yo acá en la parte de Python creo un cliente de esto. Acá lo configuro. Configuro dónde está el servidor. Bueno, en este caso lo tengo en localhost y el servidor va a estar levantado en el 9090 al que yo voy a invocar. Y después definís los servicios, ¿bien? Y qué va a devolver. En este caso, esto de la parte del cliente, yo como voy a invocar al getList y lo que me va a devolver es desde el stub el getList con los parámetros que yo le envío al cliente. Bien, como era acá, vemos la representación de que yo llamo al método de mi stub localmente y después por atrás verá qué hace. Bueno, lo que retorno es el valor de retorno de update country y le paso el país. Esta es una aplicación Flask
Y acá lo único que voy a hacer es invocar el getList o el update, ¿bien? Por el método get y por el método post. Y lo único que tengo acá implementado es esto. Instanciar el cliente, llamar al método correspondiente del cliente y el resultado lo paso a JSON para que después lo procese la vista. Nada más. Bien. Este message to JSON viene de la librería de gRPC Google Protobuf, bien, que te permite convertir ese mensaje binario que te llega del servidor, te lo permite convertir en un JSON y listo. Y ahí se lo pasas en formato más legible a la vista. Eso es la parte del cliente. Después, en el servidor, yo lo tengo hecho con Java. Es una aplicación Spring Boot. Lo único que tengo que configurar acá, bueno, es la base de datos, el driver y en dónde va, lo más importante, dónde va a levantar el gRPC, el servidor gRPC. Bien, con esta property grpc.port le decís en qué puerto levanta y listo. Después, bueno, tengo el service proto, que tiene la misma definición, pero a diferencia del de Python, para Java vos puedes definir algunas opciones donde te vas a crear los stubs. Bien, yo acá le indico que me lo creé en este package y qué nombre va a tener el stub de servicio que me genera gRPC. Después todo lo demás es lo mismo que vimos recién. La definición de mensaje y de servicios. Una vez, bueno, que te genera todo, te va a generar esto, que como ven también es código inentendible. Bastante código. El stub de servicio, también con más código generado automáticamente. Y a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, implementar el servicio ese que crearon con gRPC. Acá, bueno, le hago el override del getList y en el getList ya tengo la implementación concreta de lo que va a ser ese servicio dentro de mi servidor. Y acá, bueno, lo que hago, tengo un repositorio de país y hago el find all. Bien, me voy a traer los que no tienen nulos algunos campos. Esto lo proceso con los métodos propios de gRPC, con el response observer y onComplete. Y nada, después dependerá del lenguaje con que ustedes implementen, esto va a variar o no. Pero acá ya implementamos la parte del servicio del servidor. Y después, bueno, lo otro es lo común de JPA, ¿no? Un repository para la base de datos, nuestra parte de modelo donde tenemos mapeadas las entidades. Después yo me hice un mapper para traducir lo que me llega a DTO o a modelo y no mucho más. Bien. Ejemplito básico de implementación de gRPC cliente, servidor, diferentes lenguajes, mismo punto proto. Bien, y bueno, una vistita ahí en React. Por ejemplo, este. Hay que cambiar el country code y bueno, acá tenemos que era AW. Si me fijo, bueno, cambió ya en la base de datos, XX. Bien, hasta acá alguna duda, alguna consulta. No, no por mi parte.
Ahí me pregunta Ulises, ¿por qué los atributos de las estructuras se las iguala a un número entero? Representa el orden en que tienen dentro de la estructura los atributos. Bien, en cuanto a esto, como ven acá, no sé si alguno ya trabajó con Docker o conoce, pero es una herramienta bastante buena para el desarrollo, por lo menos para mí, y te agiliza muchas cosas, por ejemplo, para levantar una base de datos. Es bastante fácil, con un comando puedes levantarte una base y ya tener la guía operativa para trabajarla, por ejemplo. Bueno, después ahora, cuando veamos el TP, hay una parte que es con mails, van a tener que trabajar con mails, y con Docker ustedes se pueden levantar este contenedor de Mailhawk que les va a permitir, digamos, tener un servidor de mail propio, local, y donde todos los mails van a ir a parar ahí, no necesitan, digamos, usar direcciones reales de mail ni nada. Pero bueno, ahora lo vamos a ver bien con... ahí lo que pregunta Pablo, para el proyecto, si pueden, sí. Antes, hubo un par de años que nosotros pedíamos que el proyecto lo levanten con Docker y demás, pero era un poco mucho para la materia, así que lo descartamos después, en los años siguientes. Pero sí, si quieren dejarlo todo armadito con Docker, con el Docker Compose, estaría buenísimo, pues se puede probar así rápido, digamos. Bien, ahí acá pues ustedes ya tienen el enunciado del TP. Y bueno, consiste en esto. Vamos a ir viéndolo punto por punto y después contestando las dudas que tengan. Igualmente, no es que tienen que preguntar todo ahora. Pueden hacerlo en las siguientes clases o por el campus, no hay problema en eso. Yo siempre trato de contestar todos los mensajes. Bien, el enunciado nos dice que vamos a utilizar gRPC en esta primera parte para generar un sistema que cumpla con los requerimientos más abajo detallados. Vamos a tener una interfaz web para operar con el sistema. Bueno, un API Gateway que recibirá las peticiones de la vista, llamando a los servicios correspondientes según el caso. Bien. Vamos a tener gestión de usuarios, inventario de donaciones y eventos solidarios, como primeras tres funcionalidades. El API Gateway sería, como vemos acá, la parte donde nosotros recibimos las peticiones de la vista. Tenemos acá el cliente gRPC y el cliente gRPC, bueno, llamará al servidor en el puerto y en el lenguaje que esté. Bien. Esto lo vamos a reutilizar después para ir escalando con lo que es la parte de mensaje y después la de web service. Bien, vamos a tener este componente intermedio que nos va a comunicar con gRPC, después con Kafka o Rabbit, y bueno, después con los servidores REST, GraphQL o SWAP que tengamos. Bien, dichos servicios son independientes. Pueden ser independientes o no, digamos. Ustedes lo pueden definir los tres, todo en un punto proto o dividirlos en diferentes puntos proto y hacerse diferentes servidores de gRPC. Bien. Ahí en esa parte es a criterio de ustedes. Podrían tener todo el servidor junto con todo de gRPC o dividirlo por funcionalidad. Lo que sí les vamos a pedir es que
La parte cliente y la parte servidor las desarrolla en lenguajes diferentes, como vimos recién. Bueno, por ejemplo, cliente en C# y servidor en Python. Puede variar, esto es un ejemplo. Si quieren cliente, no sé, en Java, servidor en Node, como quieran, pero es diferente, cliente y servidor, diferente lenguaje. Bueno, la arquitectura propuesta es esta, logrando un poco. Acá tienen su parte de la vista, el navegador. Hacen un request HTTP y van a recibir el response HTTP hacia el gateway que tienen los clientes de RPC. Desde esta parte ustedes van a llamar al servidor gRPC y, bueno, recibir las respuestas. El servidor gRPC va a ser el encargado de hacer las consultas a la base de datos y, bueno, obtener los resultados que le dé la base. Bien, y después, de nuevo, enviar esos resultados para el cliente y el cliente enviarlo a la vista para que lo muestre. Básicamente esta es la arquitectura básica que van a tener que implementar. De esta parte lo pueden modificar, digamos, como les mencioné recién. Si quieren tener más de un servidor gRPC, pueden. Si quieren utilizar más de una base de datos, también. Eso lo ven ustedes. Base de datos, la que quieran. MySQL, Postgres, Mongo, la que ustedes elijan. La parte de la vista también, como ustedes quieran implementarlo. Si quieren hacer una vista que se comunique, digamos, tipo React, Angular, una hecha básica con los HTML y JavaScript, también. Como ustedes prefieran, implementan la vista, pero sí tiene que ser funcional y que nos sirva para interactuar con el sistema. Bien, la parte de requerimientos, se trata de esto. Vamos a hacer un sistema para una ONG, se llama Empuje Comunitario, y bueno, nos encarga el desarrollo de un sistema web para gestionar las actividades que llevan a cabo, mantener un registro de las donaciones y administrar a sus miembros. En principio, los requerimientos que la organización nos encargó de implementar son los siguientes. Vamos a disponer con roles de usuario, van a estar divididos en 4 roles. El primero es el de presidente. Por ahora va a ser el único que pueda gestionar a los usuarios, además de poder realizar cualquier acción correspondiente a los demás roles. Bien, sería como un rol, si quieren, administrador. Bueno, después tenemos el rol de vocal, que es el que va a acceder al inventario de donaciones y hacer gestionar todo lo que tenga que ver con esto. Después un rol coordinador, se encarga de coordinar los eventos solidarios. Y el rol de voluntario, que vendría a ser como el rol con menos cosas para hacer, que solo podrá consultar los eventos solidarios y inscribirse para participar en ellos. Esto con respecto a la descripción de los roles. Después las funcionalidades. Tenemos la gestión de usuarios, que solo lo va a poder hacer el rol de presidente. Bueno, vamos a tener que contar con la vista correspondiente para hacer esto, para el AVM de usuarios. Cada usuario contempla los siguientes campos. Bueno, el ID, que es la clave primaria. Esta no se muestra en la vista. Después el nombre de usuario va a ser único y obligatorio. Nombre, apellido, también obligatorio. Un teléfono. Una clave, que la vamos a guardar encriptada en la base, generada al azar en el alta. Un email único, también obligatorio. Y bueno, el rol que tiene. Y activo o inactivo, que lo vamos a usar para dar de baja o de alta a los usuarios. En el alta, bueno, al dar de alta al usuario, se genera la clave al azar, se envía por mail al usuario esta clave también, y su nombre de usuario y demás datos. Y en la base de datos, bueno, la van a guardar de forma encriptada.
Cuando dan de alta, suponemos que ponemos este flag de activo en true. Bien. Bueno, con la modificación se pueden modificar todos los campos, excepto la clave. En la baja no se borra físicamente de la base, o sea, el registro va a permanecer. No se hace el delete, sino que van a hacer un update de este campo. Van a poner activo en false y listo. Bien. Después tenemos la pantallita de login, roles todos, o sea, no, digamos, no requiere ningún rol para entrar al login. Se podrá hacer por nombre de usuario o email y la contraseña. Bien, son campos únicos, como dijimos, así que cualquiera de los dos debería servir para ingresar. Si ocurre algún error, van a tener que mostrar un mensaje descriptivo, por ejemplo, usuario email inexistente, credenciales incorrectas, etc. Puede ser un error por ahí que no tenían levantado el servidor. Bueno, error de comunicación o algo de eso. Bien. Eso con respecto al login. Después, inventario de donaciones. Los roles, bueno, presidente, que dijimos que va a poder acceder a todo, y vocal. Solo estos dos van a poder acceder a esta pantalla. Acá, bueno, van a poder registrar en el inventario según diferentes categorías, por ejemplo, ¿no? Ropa, alimentos, juguetes, útiles escolares. Pueden poner todos, algunos, o más, si quieren. Y además se registrará, bueno, el ID, que nuevamente no lo vamos a mostrar en la vista. La categoría, que pueden ser alguna de estas o las que ustedes quieran agregar. La descripción, por ejemplo, remeras. La cantidad, cuántas remeras recibieron, por ejemplo, 5. No puede ser negativo, o sea, no podemos tener un inventario con digamos, cantidades negativas. Menos 5 remeras, por ejemplo, no se puede dar. Sí se puede dar 0, o sea, nosotros donamos todas las remeras y nos puede quedar en 0. Bueno, un campo eliminado. Y después campos de auditoría, que no se muestran en la vista. Fecha y hora de alta, cuando se creó el registro. Usuario de alta, quién lo dio de alta. Por ejemplo, de la ropa, quién dio de alta las remeras. Fecha y hora de modificación, si alguien más entró y modificó, por ejemplo, la cantidad, se va a registrar esa hora. Y qué usuario lo modificó también. Esto sería en el insert y esto en el update. Bien, modificación, se podrá modificar la descripción y cantidad. Baja, se aplica baja lógica también, pidiendo la confirmación y poniendo el flag de eliminado en true. Esta acción también deja registro de auditoría igual que la modificación. Si alguien le da de baja, va a quedar la fecha y hora en que se modificó ese registro y quién lo dio de baja. Bueno, después los eventos solidarios, los roles van a ser presidente, coordinador y voluntario. Van a poder acceder acá. Voluntario solo va a poder hacer, digamos, la inscripción al evento o salir del evento, nada más. Bien, acá una descripción de qué son los eventos. Son actividades que la organización realiza en una fecha determinada junto a un grupo de sus miembros. Pueden ser visitas a centros de ancianos, hogar de niños, escuelas, etc. Eso lo ponemos pues, acá en estos campos. Y dependiendo del evento, es posible que se repartan las donaciones que la organización tiene en su inventario. Para registrar los eventos se contarán con estos campos. Bueno, el ID, que nos muestra en la vista, el nombre del evento, por ejemplo, visita la escuela número 99, una descripción del evento, y acá como un ejemplo, se organizarán juegos y repartirán útiles.
Fecha y hora del evento deben ser a futuro. No se pueden crear eventos pasados. Y, bueno, miembros que van a participar del evento. En la modificación vas a poder modificar el nombre del evento, la fecha y hora, y asignar y quitar miembros. Esto como presidente y coordinador. Bien. Si se trata de un evento pasado, deberá poder registrarse las donaciones que se repartieron. Por ejemplo, acá repartimos útiles, no sé, 10 kits de útiles. Bueno, eso se va a poder registrar en un evento pasado. Dejando asentado quién hizo la modificación, además de descontar las cantidades registradas del inventario. Bien, si, por ejemplo, repartimos 10 kits escolares y teníamos 20 en nuestro inventario, le vamos a descontar 10. Después en la baja, se pueden dar de baja eventos a futuro solamente, y esto sí, se elimina físicamente de la base de datos. Bien, como son eventos que no ocurrieron, no hay problema de que se eliminen. Por ahí alguien lo cargó por accidente, lo cargó mal, lo puede eliminar. Asignar, quitar miembros, bueno, tanto presidente como coordinador podrán asignar o quitar a cualquier miembro y solamente serán elegibles aquellos miembros activos para asignar. Bien. Lo que tenemos inactivos no nos va a aparecer para asignar. Si se da baja un miembro, se quitan únicamente los eventos a futuro. Los eventos pasados, si tenían un miembro que ya lo dimos de baja, queda ahí el registro, no se toca. Pero sí, si estaba inscrito a eventos futuros, sí lo sacamos de esos eventos. Y el rol de voluntario solamente podrá agregarse o quitarse a él mismo de los eventos. No puede agregar ni quitar a otros. Bien. Si soy voluntario, solo me puedo inscribir yo o sacarme el evento y listo. Y por supuesto van a ser de eventos a futuro solamente. De evento pasado ya está, ya quedó. Bien, las vistas cargarán los listados de los registros disponibles para cada una y por el momento no se aplicará filtrado. O sea, se traen todo y listo, lo muestran. El filtrado, bueno, lo vamos a implementar a futuro, bien, no con gRPC, sino con alguna otra de las tecnologías que vamos a trabajar. Bien, así que esta parte no la deberían implementar ahora, el filtrado. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta? Genial. Bueno, como les dije, igual después cuando ya lo empiecen a hacer y surjan dudas, pueden escribirme ahí al campus, no hay problema. Bien, no hace falta que esperen hasta la siguiente clase para quitarse dudas. Bueno, las normas de entrega. Después les voy a subir un template del documento con todos los puntos que tienen que incluir para que quede más que nada estandarizado en todos los grupos. Pues lo que me había pasado en años anteriores, que cada uno, y con razón, hacía la documentación como les parecía. Pero bueno, este año les voy a subir un template del documento y qué secciones tienen que completar. Bien, una de esas secciones del documento que va a tener es la estrategia de resolución del trabajo práctico, y esto va a implicar que ustedes pongan todo lo que consideren significativo para explicar cómo lo resolvieron. Bueno, diagramas de modelo de datos, arquitectura de sistema, etc. Bueno, código fuente de propia autoría del proyecto subido a un repositorio público de GitHub. Ahora, bueno, vamos a hablar de esto. Las pruebas realizadas con capturas de pantalla puede ser o no. Por ahí es más fácil
para ustedes grabar un video y mostrar cómo funciona lo que desarrollaron y nada más. Esto igual después lo voy a aclarar en el documento, que si quieren pueden ser capturas de pantalla e ir explicando qué progresaron cada una, o si es más fácil, grabarse un video y listo. Eso después vemos. Y, bueno, integrantes del grupo y las tareas realizadas por cada uno. Bien. Y acá, bueno, van a listar también después, si depende cómo se organicen, si usan Trello, Jira, un Excel, quizás le pidamos eso, el acceso, y para ver bien qué hizo cada uno, cómo van con las tareas. Pero en el documento sí, lo van a tener que detallar. A grandes rasgos, ¿no? Cosas como, bueno, yo hice el método tal y la modificación tal, así muy puntual, ¿no? Sino, bueno, no sé, por ejemplo, Ramiro, diseño de la base de datos y, no sé, el login, así, bien. Y después, no sé, Pablo también participó, hizo cosas de login y hizo algo de evento solidario, bien. Más o menos que hizo cada uno, pero no tan a detalle. No hace falta tanto detalle. Y bueno, esto, el disclaimer de en cumplimiento de cualquiera de las normas implicará la desaprobación del trabajo práctico. Y bueno, vamos a hablar de esto, el código fuente. Ahora que tenemos ahí el ayudante mágico que es la IA. Bien. De mi parte, yo considero que tienen que aprender a usar la IA más y más en programación. Bien. Prohibirles usarla, igual la van a usar, seguramente. Pero sí, lo que hagan con IA, ustedes deberían tener el conocimiento y el criterio suficiente para saber que lo que te está generando la IA está bien. Si lo podés optimizar, si se equivocó en algo, eso, más que nada la IA la deberían usar como apoyo o para aumentar su productividad, pero no para como una fuente de copiar y pegar. O sea, le digo, implementame esta funcionalidad, copio y pego, y nada más. Digamos, hacer el vibe coding ese, que es pedirle a la IA, probar si funciona y nada más. Como programadores y futuros licenciados en sistemas, creo que es algo que no va y no es falta de profesionalidad, digamos. Todo lo que les genere la vida, ustedes tienen que saber corregirla, saber qué está haciendo. Si no saben qué les hizo, le pueden preguntar mismo, no sé, esta función que hace, qué hace esta librería que integraste, qué hace esta, de dónde sacaste que este método hace tal cosa, no sé, pedirle la fuente de la documentación de los métodos, librerías que la IA utilizó, la versión, etcétera. Todas esas cosas ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar con IA para no llevarse de sorpresas, bien, y para saber bien qué es lo que están haciendo, qué código ustedes están incorporando a su proyecto, si está bien hecho, si existe una versión más reciente de esa librería que es más performante o que cambia el método. Por ahí te usa la IA métodos deprecados, viejos, o te hace código de más que se puede optimizar. Bueno, todo eso ustedes deberían poder detectarlo, y después cuando nosotros les preguntemos sobre lo que hicieron, deberían saber explicar qué hace eso que ustedes pusieron en el código, ¿bien? De mi parte, yo no estoy en contra del uso de la IA, si es para apoyo, si es para aprender, o si es para aumentar la productividad como programadores y a futuro, es algo, digamos, que deberían poder hacer.
y deberían saber utilizar. No sé ahí, Julián, si querés agregar algo. Sí, yo tenía también un sistemita hecho en gRPC y ya si querés se lo muestro más que nada por el tema de cómo pueden chequear que el servidor funcione antes de ponerse a hacer el cliente, que pueden usar Postman también ahora que ya viene con todo configurado para que vos le cargues el punto proto y puedes testear los métodos. Dale, sí, sí. Ahí se ve. ¿Sí? Bueno, yo lo que hice es un servidor en Java también con Spring Boot, que Spring Boot ya cuando generas el proyecto con el initializer ya puedes incorporar la dependencia de gRPC. Lo único que deberían configurar del POM sería lo de la parte que genera las cosas, o sea, el plugin, porque por ahí el que te da por defecto no funciona o hay que tocarle algo, pero en general es fácil de levantar desde cero. Bueno, y como decía Marcos, el punto proto, que es el mismo en los dos, tanto en el cliente como en el server. O sea, lo hacen acá y después lo copian. Y tienen que ponerle todos los mensajes que quieran enviar, que yo acá hice varios DTOs de tareas y usuarios. Y bueno, y después de los mensajes tienen que hacer los servicios, que cada servicio tiene que ser RPC con lo que van a mandar y lo que van a recibir. Después tengo el cliente en Python, que tiene esto está hecho con PyQt5, es solamente para visualizar los datos así rápido. Me devuelve, acá tengo dos métodos, me devuelve la lista de usuarios, puedo generar un usuario o puedo buscar por ID la lista de tareas de un usuario. Bueno, pero lo que querías mostrar es esto. Acá cuando estamos en Postman, si hacemos new, podemos elegir el tipo gRPC y lo que hacemos es copiar la dirección del servidor, que seguramente va a ser esta, localhost 9090. Y acá en Service Definition podemos importar el protofile. Entonces nos va a dar toda la lista de métodos que ya tenemos ahí por definidos. Entonces podemos seleccionar uno, lo invocamos y nos da la respuesta del servidor. Entonces, si se dividen que uno hace el server y otro hace el cliente, el que hace el servidor puede testear de que lo que él está haciendo funciona antes de subirlo al repo de GitHub para que su compañero lo utilice. Bueno, eso más que nada. Y bueno, acá en Java cuando vos levantás el proyecto ya te lo genera todo, lo que son los recursos estos. Por ahí en Python sí hay que tirar el comando para generar, que son estos dos archivitos de acá. Que bueno, como él dijo, no hay que tocar nada acá. Seguramente ya lo que tengan por defecto ya funciona. Y en lo que es esto, bueno, tener en cuenta los tipos que son distintos acá, o sea, la conversión que había mostrado, y bueno, los temas de los tipos days no tenemos que usar el timestamp de Google y después hacer la conversión cuando hacemos los servicios.
Así que eso lo van a tener que hacer ustedes a mano, la conversión de los tipos de datos. ¿Alguna duda con esto? Bien. Sí, lo que mostró Julián, y está bueno. Postman es una herramienta que es obligatoria, digamos, saberla. Para el desarrollo actualmente puedes probar varias cosas. Como ahí mostró, gRPC ya lo soporta. También soporta SOAP, REST. También una compañera acá en el trabajo la había usado para probar WebSockets. Soporta varias formas de comunicación. Está bastante buena. Y lo bueno también que vos podés exportar todo eso lo que configuró Julián. Él lo podría exportar. Te lo exporta en .json, si mal no recuerdo. Y después se lo podés pasar a compañeros, digamos, para que lo prueben. Eso está bastante bueno. También para, como dijo, se dividen cliente y servidor. Vos te exportás todos los ejemplos de request y demás desde Postman. Y no sé, el que está implementando el cliente puede probarlo desde ahí y programar a partir de todas esas definiciones también. Así que está bastante bueno Postman. Se lo recomiendo que si no lo usan, que se lo descarguen y lo empiecen a chusmear y a aprender a usar. Bien, con respecto a lo del mail que les había comentado, no hace falta que usen mails reales ni nada. Si se levantan un mail hop con Docker, ustedes cuando hagan el envío de mail le pueden, en la configuración, por ejemplo, en este proyecto que yo tengo del trabajo, bueno, me configuro los diferentes parámetros y le puedes mandar cualquier cosa que con Mailhawk, si apuntas al puerto donde está levantado, donde está escuchando, listo. Localhost, el puerto 25, y después el login, la dirección y el password, puede ser cualquier cosa que eso lo ignora. Una vez que vos envías el mail y apuntando a Mailhawk, lo puedes visualizar, tenés una pequeña vista en el 8025 y acá tenés como la casilla de mail de todos los mails que vos vayas generando en tu aplicación. Por ejemplo, este es cuando en el proyecto que estoy, cuando creas un usuario, te tiene que enviar un mail como este, ¿bien? Te dice el usuario y la contraseña y demás cosas de la empresa. Y después acá en el MIME puedes ver qué archivos se incluyeron en el mail, ¿bien? Si ustedes ponen adjuntos en el mail, bueno, lo van a poder descargar de acá y ver si se generó bien todo el mail. Eso está bastante bueno para pruebas. Por ejemplo, esta que les dije, cuando das de alta te tienen que enviar usuario y contraseña. Y nada, lo mandan acá a la casilla de mail, lo prueban, lo visualizan y listo. Esto sí, después cuando bajan el contenedor desaparece todo. No se guarda, no persiste. Pero bueno, para pruebas está bueno. Que lo conozcan y después en el mundo laboral yo lo uso bastante. Y es súper fácil de levantar esto. Ahí sí, le preguntan a la guía, decime cómo levantar un contenedor de Mailhawk que escuche al puerto 25 de mi host. En Docker y listo. Ahí les tira el comando y ustedes se instalan el Docker y después por línea de comandos tiran eso y listo. Ya les levanta el contenedor y lo pueden usar. Y es lo mismo con las bases de datos, como ven acá. Yo tengo varias levantadas localmente para las tareas de desarrollo que tengo y así no toco las bases de test ni nada de la empresa. Disculpe, profe,
Sí. está presentando en una pantalla, no se ve. No, no estás compartiendo. Cierto, dejé de compartir. Acá. Bien. Bueno, les mostraba. Vamos a ir rápido. En su aplicación ustedes configuran los datos necesarios como si fuera un mail real, digamos, pero apuntan al donde tienen levantado el mailhost. Bien. Localhost, yo lo tengo escuchando en el 25, y después todos los demás datos pueden ser SARAS. No los toman en cuenta. Una vez que ustedes envían el mail mediante su aplicación, tienen esta vista en el 8025, localhost, que es como una casilla de correo. Bien. Acá ustedes pueden ver todos los mails que generaron desde su aplicación y visualizar cómo les llegaría a un usuario real. Bien. Después acá tiene diferentes pestañitas, y en el MIME ustedes pueden ver qué archivos se incluyeron en ese correo. Por ejemplo, si mandaron un PDF, les va a aparecer acá y lo pueden descargar y ver si se lo adjuntó bien. O sea que no necesitan utilizar direcciones reales ni para configurar el SMTP ni para enviar los mails. Ustedes lo tienen todo acá, local, en esta casilla que les levanta Mailhost, y listo. No queda todo en su computadora. No se envía nada afuera y no se requiere, digamos, datos reales de configuración. Después, bueno, si se bajan Docker y se levantan el Mailhost, y como les mencioné, le piden a la IA que les dé el comando para levantar este contenedor de Mailhost, y le dicen, bueno, qué puerto quieren que escuche. Yo en este caso lo tengo en el 25, pero internamente está escuchando en el 1025, ¿bien? Y la vista sí, en el navegador se pone en el 8025. Y bueno, como les mostré acá, tengo otros bases de datos. Tengo una de SQL Server, una de Postgres, tengo una también de MySQL, bien, para hacer pruebas acá localmente y no tocar nada. Bueno, pues este es un Nginx también que me levanté para probar un certificado que tenía que implementar en producción y ver si se tomaba bien el certificado. Lo probé localmente y nada. Y tiene esas cosas Docker que puedes crearte ambientes de test y probar todo acá, que no le vas a romper nada a nadie. Eso por un lado. Después, lo que les comenté, las vistas, lo pueden hacer como quieran. Si quieren usar Angular, por ejemplo, acá, pueden usar Angular, React. También pueden usar formas más viejas. Por ejemplo, esta de Java usa JSP, que es el sistema de plantillas nativo de Java para armar webs, páginas web. Eso como quieran ustedes. Y también, después para manejo de sesiones, tienen dos posibilidades. Hacer un servidor stateless, digamos que vos le pasás, generás un token que se va pasando del cliente al servidor para verificar quiénes son quién le está haciendo los requests. Bien, ese token, bueno, tiene todos los roles y demás. Lo pueden hacer así o manejarlo por sesiones por ejemplo, de Java o el lenguaje que estén usando para levantar una parte del back. Eso, como ustedes elijan, no hay, digamos, restricciones en eso. O como les dije, se levantan unos HTML con JavaScript y chao. Pero sí tiene que ser una vista funcional y que sirva para utilizar el sistema. Después, temas de responsive y todo eso, si quieren lo aplican, si no, no.
pero ahí es total libertad, bien, como ustedes quieran hacerlo. Bien, hasta acá alguna duda. A ver qué dice. ¿Tienes la URL de la imagen o la página de Docker, decís? El mail hub, o el mail hub, decís. Lo tengo. Tenía un Docker Compose. Que un Docker file. A ver. Docker Compose. Acá ustedes sí, yo lo había levantado con Docker Compose, pero lo pueden hacer directamente con el Docker Run y listo, con todo lo necesario. El Docker Compose, ustedes lo guardan en un .yml y después con el comando Docker espacio Compose y le indican cuál es el archivo y lo pueden levantar. Se lo crea y lo levanta. O le preguntan a la IA, como les dije recién, que les dé el comando para levantar el mailhog en tal puerto y listo. Bien. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Consultas? Sí, ¿cuándo se entrega esta parte del TP? Bien. La primera entrega, eso se las había puesto creo que para el 20 de octubre a la noche. No, de septiembre. Sí, 20 de septiembre a la noche, con lo que lleguen. No hace falta que se desesperen por hacer una entrega que tenga todo. Con lo que lleguen, los más que lleguen, hacen la entrega y lo que quede se pasa para la próxima y lo que quede para la próxima. Ahí, bien, lo que pregunta Ramiro. El código tiene que estar centralizado en un solo repo, como mejor les convenga. Eso lo organizan ustedes. Si lo tienen en diferentes repositorios, bueno, después van a tener que incluir cada uno en la documentación. Pero sí, de años anteriores hubo de todo. Gente que lo tenía separado todo junto en una rama por las entregas, otros que los tenían separados en diferentes repositorios de cada miembro del equipo. No hay problema en eso. Mientras se pueda acceder y ver el código, lo organizan como quieran ustedes. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bien, todo claro ahí seguido. Julián, no sé si querés agregar algo, si no ya nos despedimos por hoy. Sí, yo creo que
También ahora lo que les toca a ellos es ponerse a investigar esto y empezar a desarrollar. Intenten hacer un poco cada semana, cosa de que no se les venga la fecha porque las semanas y los días pasan rápido. Exactamente. No dejen todo para última hora. Es mejor ir haciendo de a poco cada día y ya llegan más tranquilos. ¿Listo? Bueno, si no hay más consultas, ya por hoy lo terminamos. Cualquier otra cosa, escriben por el campus. Y bueno, nos vamos viendo en las siguientes clases. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.